Esta computadora, bueno, ahí va. Ahora sí está grabando. Gracias, Filio. Menos mal que me lo hiciste notar. Sí, bueno, entonces, por las dudas repito, les aclaro que ya subí el apunte de cultura a Moodle para que lo puedan ver y hoy vamos a ver entonces las reglas de acentuación. Y vamos a ver también nociones de transliteración y de etimología, que son dos conceptos que a mí me interesa que tengamos en cuenta. Las reglas, repito, las reglas de acentuación son muy importantes, ¿sí? Las tenemos que aprender bien, porque si no, no vamos a aprender a declinar bien las palabras. Que eso, el concepto de declinación, como ya dije antes, lo vamos a ver con el correr de las clases. Entonces, sin más preámbulos, ahora sí voy a meterme de lleno a compartir pantalla en el apunte. Cada tanto voy a poner el chat para ver si tienen alguna consulta, pero bueno, si por ahí alguien me avisa, mejor. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Después a lo último podríamos volver a repasar el texto, el texto que vimos la clase pasada, así lo volvemos a cantar. Y nos queda grabado. ¿Saben ustedes que cuando estuve dando la clase el otro día fue como que después de repetirlo tantas veces me quedó como grabado en la memoria? Y digo, bueno, así se graba, ¿no? Así funciona Fíjense lo que es el poder de la oralidad. Yo el otro día hablaba con un amigo del tema del aprendizaje de idiomas, ¿no? Y yo siempre pienso que es mejor, para aprender un idioma, siempre es mejor tener un correlato sonoro, por decirlo de alguna manera, de lo que uno lee o... Sí, de lo que uno lee o escribe. Siempre es mejor ir leyendo en voz alta para que lo aprendamos mejor. Bueno, ahí puse para compartir pantalla. Este, mm, Voy a esperar a ver si termina de compartirse. Sepan disculpar, la computadora es un poco lenta. Eh, bueno. Espero que no se me haya trabado todo porque es capaz esta computadora. Em, Ahí está. Me había asustado. Como tardaba tanto, pensé que... A decirle una cosa, ya que estamos, que ya subí al Moodle el trabajo práctico, pasa que está en oculto. Ahora lo voy a liberar, ¿sí? El trabajo práctico para el viernes, también lo de la semana próxima, ya lo subí, para que tenga lo de esta semana y lo de la próxima, ¿sí? Ahí volvió Luciano. Uy, Dios. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Casi disertamos la clase, Lucho, porque yo le dije a los chicos de ir a tomar cerveza, ¿eh? Uy, no, no, no. ¿Qué pasó acá? Me voy 2 segundos y ya, ¿qué pasó? ¿Hay problema? Eh, a ver. Bueno, voy a probar de compartir pantalla de nuevo. Está andando muy para el traste esta computadora. Sepan disculparme. Voy a hacer una cosa mejor. A ver, acá.
debería poner compartir ahí. Dice. ¿Ahí se ve algo? ¿Me escuchan? Mira, te escuchamos, pero se ve todo negro. ¿Todo negro? Oh, Mm. Qué Si no loco. podés, de última, lo a ver. comparto yo. Igual ahí dice que está empezando a compartir pantalla, quizás cargue lento. Claro, capaz que ¿Puedes un compartirla poquito con Moodle? Porque quizás lo podemos compartir Sí, nosotros. creo que Espérate, a lo ver. mejor es que lo comparta uno de nosotros. Yo los escucho a ustedes. Sí, Mira, te escuchamos, Luciano, te escuchamos. No vemos estamos lo que tenés que perfecto. compartir. Ah, a ver. Espérate, voy a ver si puedo cerrar Voy a cerrar el explorador porque me parece que es eso lo que está molestando. Que como un tonto lo dejé abierto yo. Bueno, ahí en teoría tendría que andar mejor. A ver. Si no, Ahí yo lo está. comparto. Se ve negro. Todavía se ve negro. Creo que es un Sí, problema no. de tu conexión. Pero no quieres, está en Moodle el archivo, yo lo comparto, no tengo problema. Sí, sí, está en Moodle. Está en Moodle. Hace una cosa, Lucho, deja de compartir y volvé a hacerlo. Sí, igual te Como digo tipo, que es un... ahí se ve, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, se Ah, empieza a ver. Hay un cuadrado en el medio, pero a ver. horrible. Sí. Sí, se ve. Ahí está. Ah, ahí está. Lo curioso es que no los estoy viendo. A ver. Ah, ahora sí. Espérate. No, me parece mentira, pero cada vez que toco algo vuelve a cargar y cargar y... Por ahí, profe, te conviene que lo compartas filo, así más que Ahí está, nada. Luciano. Bueno. em, todo- Esperamos las ver. Dios, qué accidentado esto, che, ya son y 20. Bueno, ahora sí los veo. ¿Ahí me ven ustedes? ¿Ven la pantalla? Sí, se Sí, ve ahora, ¿eh? sí, se ve, sí. Sí, a mí me dice igual que la conexión es inestable, así que no sé. Bueno, Em, bueno, ahí voy a admitir a 2 chicos más. Bueno, a ver, hoy vamos a ver entonces la acentuación, ¿sí? Si ahí se ve la pantalla, perfecto. Bueno, ¿qué hay que decir? O sea, lo que voy a enseñarles de las reglas es que hay 5 reglas básicas, 5, para que entendamos la cuestión del acento griego. Vale decir que estas 5 reglas son generales, valen para todas las palabras, pero después, a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ver más reglas, ¿sí? Que atañen sobre todo, como ya dije, a la declinación y
también a la conjugación de los verbos. Acá dice, bueno, vamos a ver la primera regla, ¿sí? Que es la regla fundamental, la number one, ¿sí? De las reglas de acentuación, que es que yo le puse ahí regla de las 3 moras. ¿Sí? ¿Qué significa esto de las moras? A ver, voy a ver en el chat qué pasa. Bueno, nada, ya está. Está todo bien, ahora se ve todo. Bueno, entonces digo, la regla de las 3 moras. Vamos a ver qué es esto de las moras. Lo primero que tengo que decir sobre esta regla es que tenemos que entender una cosa fundamental sobre el acento, que el acento griego es libre en su colocación. ¿Qué significa esto? Que el acento griego se puede colocar en cualquiera, ¿sí? Cada palabra, digamos, está acentuada, puede estar acentuada en cualquiera de las 3 últimas sílabas. ¿Sí? Fíjense, nosotros en castellano tenemos palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas, ¿no? Las agudas son las que se acentúan en la última sílaba, las graves las que se acentúan en la penúltima y las esdrújulas las que se acentúan en la antepenúltima. Bueno, en griego pasa lo mismo, ¿sí? En ese sentido, la colocación del acento es mucho más libre que, por ejemplo, lo que ocurre en latín. Recuerden que en latín no existían las palabras agudas, ¿sí? En cambio, el acento griego, además, tengamos en cuenta una cosa, que el acento griego, ¿sí? Puede ser de 2 tipos, o mejor dicho, de 3, agudo, grave y circunflejo. Entonces eso le da mucha más libertad que lo que ocurre con el acento en latín o incluso en castellano, podemos decir. Pero tenemos que entender qué es esto de la mora, que yo puse acá, ¿no? La regla de las 3 moras. Acá dice, el acento griego es relativamente libre en su colocación, como ya acabo de decir, pero no puede colocarse más allá de 3 unidades tónicas o moras. Ahora vamos a ver qué significa esto, pero básicamente lo que quiero decir con esto es que el acento no puede colocarse más atrás de la antepenúltima sílaba. Pasa lo mismo que nos pasa en castellano, ¿sí? No hay, o las palabras, en todo caso, las palabras sobre esdrújulas en castellano son muy raras, pero en griego ni siquiera existen, ¿sí? Ahí veo que estoy tratando de unir a Cecilia, que no sé qué pasa, que no se estaría conectando. Pero bueno, de cualquier manera esto queda grabado, así que lo va a poder ver. Entonces, ¿qué es? Vamos a entender esto de las unidades tónicas o moras. ¿Qué significa esto? Definición de mora, entonces. Cada una de las 3 últimas sílabas de cualquier palabra griega, ¿sí? O sea, las 3 que se pronuncian al final y no al principio, cada una de esas 3 equivale a una mora, ¿sí? Entonces tenemos la última, la penúltima y la antepenúltima. Son las 3 últimas sílabas de las palabras, ¿sí? Obviamente hay palabras que tienen menos de 3 sílabas, ¿sí? Bueno, eso no importa. Lo que importa es que el acento griego siempre va a ir, según la palabra, va a ir en una de esas 3 sílabas, ¿sí? Entonces, cada una de estas 3 últimas sílabas equivale a una mora, o sea, la última vale una mora, la penúltima vale una mora y la antepenúltima vale una mora. Y el acento no se puede colocar más atrás de esas sílabas. Pero ¿qué pasa? A veces, y esta es la regla fundamental para que entendamos, a veces la última sílaba y la penúltima sílaba pueden equivaler a 2 moras, ¿sí? Entonces, en ese caso, el acento va a tener que acercarse al final de la palabra, ya no va a poder ir muy atrás, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo, en qué casos, la última y la penúltima equivalen a 2 moras. Y vamos a ver qué sucede en cada caso, ¿sí? Entonces, por lo pronto, tenemos 3 moras. Cada una de las últimas sílabas, o sea, la última, la anteúltima, perdón, y la antepenúltima,
Esas tres valen como una mora. Pero hay casos en que la última y la penúltima valen 2. ¿Sí? Vamos a ver cuándo equivale a 2 moras la última sílaba. Dice, cuando la vocal que la compone es larga o es diptongo. Claro, ¿sí? Si una palabra termina en alfa breve, está perfecto. La última vale una mora. Pero si termina, por ejemplo, en alfa larga, o en eta, o en omega, ¿sí? Ahí va a valer 2 moras. ¿Sí? O sea, va a valer 2 tiempos. Ahora bien, dice, hay una excepción a esta regla, ¿sí? Que es cuando hay y hoy, ¿sí? Aparecen a final de palabra. Y dice acá, bueno, no son resultantes de una contracción ni forman la conjugación del modo optativo. O sea, básicamente, entonces, la última sílaba equivale a 2 moras cuando termina en un, o sea, cuando la vocal que la compone es larga o es un diptongo, excepto hay y hoy, a final de palabra, ¿sí? Entonces, si una palabra termina, ahora vamos a ver ejemplos, si una palabra termina en ais, no hay problema, pero si termina en ai, o sea, si, quiero decir, si una palabra termina en ais, la última va a equivaler a 2 tiempos, a 2 moras. Pero si termina en ai, va a equivaler a una sola mora, ¿sí? Vamos a ver qué pasa después. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿sí? Si la última entonces equivale a una mora, puede llevar acento agudo o grave, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque el acento agudo lo que marca es una elevación tonal que se da en un solo tiempo, ¿sí? O grave, o sea, puede llevar también acento grave, ¿por qué? Porque a veces puede esa entonación, esa elevación del tono, puede no darse en la última sílaba. Entonces, por eso va a llevar acento grave. Vamos a ver cómo se va a dar eso después. Ahora bien, dice, cuando la última vale 2 moras, puede llevar acento agudo, ¿sí? Acento grave o acento circunflejo. O sea, cuando la última equivale a una mora, puede llevar acento agudo o grave. Cuando equivale a 2 moras, puede llevar cualquier acento. ¿Sí? En ese sentido, la última sílaba es la más, entre comillas, libre, ¿sí? Puede llevar cualquier acento según la palabra o el caso en que esté la palabra, ¿sí? Vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro, ¿sí? Por ejemplo, la palabra logos, ¿sí? Ahí fíjense que tenemos una palabra que tiene 2 sílabas, lo y gos, ¿sí? Y y esas sílabas equivalen a 2 moras, ¿sí? O sea, tiene por un lado la sílaba lo, que está compuesta de una vocal breve, entonces va a valer una mora. Y por otro lado la sílaba gos, que también va a valer una mora, ¿por qué? Porque está compuesta por una vocal breve, que es la omicron, ¿sí? Entonces el acento, como la sílaba que se acentúa es la penúltima en este caso, va a llevar acento agudo, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir en el caso de la palabra que vemos abajo, que es, voy a poner el punterito para que se vea, que eso el otro día me lo hizo notar esta chica, ahí. Bueno, fíjense, en logos entonces tenemos 2 moras, logos. La sílaba que se acentúa es lo, entonces el acento que va a llevar va a ser ahí, agudo sobre la penúltima. La última sílaba, o sea, la sílaba gos, equivale a una sola mora, porque está compuesta de una vocal breve. En el caso de logoi, ¿sí? Ocurre lo mismo, ¿sí? A ver, uno pensaría, bueno, la sílaba goi, que es la última, ¿sí? Debería equivaler a 2 moras porque es un diptongo. Sin embargo, recuerden que hay y hoy a final de palabra son excepciones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el acento va a ir en el mismo lugar y va a valer, la palabra tiene una mora en la sílaba lo y otra sola más en goi, o sea, en total 2 moras. Lo, una y goi, una más.
Ahora bien, si tenemos el caso de la palabra logois, ¿sí? Ahí tenemos 3 moras, ¿sí? Tenemos la sílaba lo, que equivale a 1, como ya dije, y la sílaba gois, que equivale a 2 moras. Ya no equivale a una sola, sino a 2. ¿Sí? La última va a equivaler a 2 moras. ¿Por qué? Porque la final, o sea, no termina en hoy la palabra, sino que termina en ois. ¿Sí? En este caso, como la palabra como la palabra lleva acento agudo en la penúltima sílaba, no hay problema, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con la siguiente palabra, que vamos a ver, que es la palabra glota, que ya sabemos que significa lengua en griego. A ver, entonces, esta palabra glota, ¿sí? Acá tenemos una palabra que tiene 3 moras, o sea, tiene la sílaba glo, que tiene 2 moras, porque fíjense, esta sílaba equivale a 2 moras, ¿sí? Está compuesta de una vocal larga, pero además es la vocal es la sílaba que está acentuada. Eso lo vamos a ver. La penúltima tiene otras propiedades que ahora vamos a ver. Y termina la sílaba ta, que tiene una sola. Esa alfa es breve, ¿sí? Entonces, la palabra en total tiene 3 moras y la última equivale a 1. Lo mismo ocurre con la palabra glotai. La sílaba tai, como ai a final de palabra vale como una mora, no ocurre ningún cambio en la acentuación. Es lo mismo que glota. Ahora, en el caso de glotais, ahí ya es totalmente distinto, porque la sílaba tais tiene 2 moras, ¿sí? O sea que una cosa es la última sílaba con vocal breve, la última sílaba terminando con diptongo ai o diptongo oi, y la última sílaba terminando en que termine, digamos, o que tenga una vocal que sea larga o diptongo, ¿sí? Fíjense, en este caso lo que pasa, que en glotais la última vale 2 moras, entonces el acento que aparece sobre la omega deja de ser circunflejo y pasa a ser acento agudo, ¿sí? Después hay más ejemplos. Yo, por ejemplo, cité más palabras que son... Profe, Sí. por eso, por el tema del acento, es que vale una mora, el glo. Por el tema del acento, sí. Ahora vamos a ver qué pasa con la penúltima. O sea, pero yo les quiero dejar claro esto. A ver, vamos a recapitular un poco porque yo mismo me estoy como haciendo un embrollo. La última sílaba, ¿sí? Si está compuesta por una vocal breve o por los diptongos ai y oi a final de palabra, vale una mora, ¿sí? En ese sentido, cuando la última vale una mora, el acento griego va a tener mucha más libertad para colocarse en la sílaba que quiera y con la forma que quiera, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera. Ahora, cuando la última vale 2 moras, ¿sí? Es decir, cuando la vocal que la compone es larga o es un diptongo que no sea ai y oi a final de palabra, ahí el acento griego se va a restringir mucho más, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con... hasta ahora nosotros vimos palabras que las vamos a clasificar después, que son las palabras, la palabra logos, que es paroxítona, y la palabra glota, que es properispómena. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero vamos a ver casos de palabras que se acentúan en la última sílaba, ¿sí? Por ejemplo, la palabra arete, ¿sí? Fíjense que la palabra arete que aparece acá abajo, ¿sí? La palabra termina en eta, o sea, termina en vocal larga. Por lo tanto,
esa, digamos, esa sílaba, la última sílaba, la sílaba T, tiene 2 moras. Fíjense que no me importa la sílaba A o la sílaba R que están antes, porque el acento ahí no juega ningún papel. Simplemente yo siempre me preocupo de la sílaba que está acentuada, ¿sí? De la sílaba que está acentuada y las posteriores, nunca las anteriores. Y no me importan las anteriores. Entonces, en el caso de arete hay 2 moras en la sílaba T. ¿Por qué? Porque la sílaba está compuesta de una vocal larga. Y en este caso puede llevar acento agudo o acento grave. Ya vamos a ver en qué caso lleva agudo, qué casos lleva grave. En el caso, por ejemplo, del siguiente, que es la palabra aretés, ahí también la sílaba tes vale 2 moras, pero en este caso el acento que lleva es circunflejo. Eso es por una regla que vamos a ver más adelante, hoy no, ¿sí? ¿A qué voy con esto? ¿Sí? Es que el acento, digamos, agudo sobre, quiero decir, mejor dicho, cuando la sílaba tónica es la última, ¿m? Si vale una mora, puede llevar acento agudo o grave. Si vale 2, puede llevar cualquiera de los 3. ¿Sí? En el Luciano, caso, ¿y para qué sirve toda esta complicación? ¿Para ahora qué vamos a sirve ver, todo esto? porque sí, para algo sirve, ¿sí? O sea, tengan en cuenta esta noción de mora y el acento, ¿sí? Porque esto me parece que es fundamental que lo entendamos, ¿sí? Suena un poco complicado, o sea, pero lo vamos a ver, lo vamos a entender mejor cuando clasifiquemos bien las palabras, ¿sí? Por ahora un Profe, poco, tenés unas preguntas en el chat. a ver, esperen un poquito porque esto, cada vez que toco algo, estoy un poco incordioso por eso, porque Javier o Xavier pregunta, entonces, profe, ¿no puede haber más de 3 moras por palabra? Exacto, no puede haber más de 3, ¿sí? No puede haber más de 3. Si se pasa de 3, estamos acentuando mal. ¿Las moras van a determinar los acentos? Sí, claro, exacto. Sobre todo la última, por eso hay que tener en cuenta, ¿sí? La última mora es la fundamental, porque a partir de ahí, si vale una, el acento griego es mucho más libre. Si vale 2, el acento griego se va a restringir mucho en donde lo tengo que colocar. Y dice acá Xavier, no termino de entender por qué arete solo vale 2 moras. Bueno, es muy fácil, ¿sí? Fíjense, la palabra arete tiene 3 sílabas, ¿sí? Pero ¿cuál es la acentuada? ¿Sí? La acentuada es la T. Entonces yo no cuento ni la sílaba A ni la sílaba R, porque no tienen nada que ver con el acento. El acento, nosotros contamos las moras, digamos, a partir de la sílaba que se acentúa. Y a partir de eso, hacia adelante, ¿sí? Nunca hacia atrás. Por esa razón yo digo, arete tiene 2 moras. ¿Por qué? Porque además la sílaba T, que es la sílaba que se acentúa, está, la vocal que compone esa sílaba es larga, es la eta, ¿sí? Por lo tanto, al valer 2 moras, vale 2 tiempos, ¿sí? Entonces, esa arete va a valer justamente 2 moras. Y aretés también, lo mismo, ¿sí? Con la diferencia que el circunflejo, que aparece ahí, el acento circunflejo en vez del acento agudo. Como la última, digamos, cuando vale 2 moras, puede permitir cualquier acento, en este caso permite un circunflejo. En el caso de la palabra potamos, tenemos la palabra que significa río en griego, tenemos que empezar a contar a partir de la sílaba mos hacia adelante y no hacia atrás. Bueno, entonces la sílaba po y la sílaba ta no me importa. Cuento solamente la sílaba mos. Como la sílaba mos está compuesta de una vocal breve, vale 1 mora, ¿sí? En cambio, potamus vale 2, porque ya la última sílaba está compuesta de un diptongo, el diptongo U, ¿sí? Lo mismo ocurre con la siguiente palabra que es potamois.
Hasta acá tal vez nos hemos hecho mucha complicación, pero lo vamos a entender cuando entendamos bien la clasificación de las palabras, ¿sí? Además tengan en cuenta esto, el acento agudo lo que marca es elevación tonal, ¿sí? Yo esta palabra la voy a pronunciar, por ejemplo, la palabra potamos, que aparece acá, la voy a pronunciar potamos, ¿sí? Elevando el tono. Como esa elevación se puede dar en un solo tiempo, ¿sí? Como el acento agudo marca una elevación y se da en un solo tiempo, el acento agudo siempre puede ir en vocales breves o largas, o diptongos. En cambio, el circunflejo marca una elevación y un descenso, ¿sí? En el tono. Por lo tanto, va a ocurrir que el acento circunflejo solo puede ir sobre vocales largas o sobre diptongos, ¿sí? Entonces ya sabemos cuándo la última vale 2 moras, ¿sí? Vamos a ver cuándo vale 2 moras la penúltima, ¿sí? Dice entonces el apunte. La penúltima equivale a 2 moras cuando la vocal que la compone es larga o es diptongo y es la sílaba que se acentúa. O sea, si la penúltima es larga, me tengo que fijar además si es la vocal que se acentúa. Porque si no vale una sola mora o no vale ninguna, ¿sí? Por esto, entonces, si la penúltima vale una mora, solo puede llevar acento agudo, ¿sí? Por obvias razones, ¿sí? Porque el acento circunflejo no se puede colocar encima de una sílaba que tenga una sola mora. Ahora, si la penúltima vale 2 moras, puede llevar o bien acento agudo, ¿sí? Cuando la última vale 2 moras, o puede llevar circunflejo cuando la última vale una sola, ¿sí? Ya que la elevación tonal se produce en el primer tiempo de la penúltima, ¿sí? A esto último que acabo de decir, ¿sí? La penúltima con circunflejo, ¿sí? Se la llama circunflejo forzoso, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los ejemplos. Fíjense, tenemos acá, vuelvo a poner la palabra logos, que ahí tenemos 2 moras, la sílaba lo y la sílaba gos, ¿sí? Ahí todas las sílabas equivalen a una, no hay problema. En logu tenemos 3 moras, ¿sí? La penúltima vale una, la sílaba lo, y la última, o sea, la sílaba gu, vale 2, porque termina en diptongo, ¿sí? En este caso Profe, es gu. Sí. y preguntas en el chat. Una Preguntas mía en el chat, a ver. $30.000 años después con esta máquina. Más de una vez he tenido ganas de tirar esta computadora por la ventana, pero dije no hasta que me doctore. Después de la tesis la voy a sentenciar, pero por ahora, a ver, ahí está. Ahí puedo acceder. ¿Por qué la penúltima, si vale una mora, por qué no puede llevar grave? Bien, el acento grave solo se coloca en la última sílaba, ¿sí? El acento grave solo se coloca en la última sílaba, ahora vamos a ver en qué casos se coloca. ¿Cuál es la diferencia entre las pronunciaciones de los distintos acentos? Bien, por ejemplo, en el caso de logos, yo diría logos, ¿sí? Logos, esa elevación tonal sobre la sílaba. Ahora, en el caso de logu, también no hay problema, digo logu, ¿sí? Logu. Un poquito más agudo suena el acento. Ahora, en el caso de, como vamos a ver más abajo, doron, la diferencia estaría en que yo hago una elevación y un descenso. Entonces digo, doron, doron. No es lo mismo que decir doru, ¿sí? Doru, ahí tenemos en el ejemplo anterior, ¿sí? Doru, y acá abajo decimos doron. Esa es la diferencia, pero nosotros
Obviamente, si ustedes dicen doru, doron, si no hacen diferencia ustedes, no hay problema. Yo les estoy explicando esto para que vean cómo y cuándo colocar los respectivos acentos. Si yo no puedo, recuerden esto, entonces, el acento agudo yo lo puedo colocar encima de cualquier vocal, sea larga, breve o diptongo. En cambio, el acento circunflejo solo sobre vocales largas o diptongos. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que pasa más abajo, entonces, en el caso de Doron, que tenemos, ahí contamos 3 moras, ¿sí? ¿Por qué? La última, la sílaba arón, equivale a 1 mora, pero la sílaba do, ¿sí?, equivale a 2. Primero porque es larga y segundo porque es la que se acentúa, ¿sí? Lo mismo ocurre con duloi, ¿sí? Tenemos 3 moras. Recuerden que hoy a final de palabra vale como 1 mora, ¿sí? Entonces la sílaba loi equivale a 1 mora y la sílaba du equivale a 2. Razón por la cual la palabra va a tener que llevar sí o sí circunflejo en la penúltima, ¿sí? En cambio, la palabra de más abajo, dulois, fíjense, ahí tenemos la sílaba lois, que dura 2 moras, y la sílaba du, que tendría que durar 2 moras también, pero como en este caso, y en este caso de hecho, ¿sí?, tiene que llevar acento agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la elevación se da en el segundo tiempo, ¿sí?, no en el primer tiempo. En el caso de duloi, la elevación se da en el primer tiempo. Recuerden que las vocales largas o los diptongos valían 2 tiempos, ¿sí? En el caso de duloi o doron, la elevación tonal, ¿sí?, marcada con el circunflejo, se da en el primer tiempo. En cambio, en dulois se da en el segundo, razón por la cual yo tengo que escribir el acento agudo y no el circunflejo. Si yo escribiera acá el circunflejo estaría mal, porque estaría poniendo la elevación tonal en 4 moras, pero yo lo tengo que poner siempre en 3. Entonces ya acá tengo 2. Entonces acá en la sílaba anterior me queda solamente 1 mora para poner. Entonces tengo que poner sí o sí el agudo. No puedo poner el circunflejo, ¿sí? Es un poco complicado, tal vez así como está explicado, pero a medida que vayamos viendo las siguientes reglas lo vamos a entender un poco mejor, ¿sí? Entonces, esto sería, recapitulando entonces un poco, la última sílaba vale 2 moras cuando la vocal es larga o diptongo, salvo ay y hoy, a final de palabra, ¿sí? La penúltima sílaba equivale a 2 moras cuando es la vocal acentuada, cuando es la vocal que se acentúa, y cuando es larga. En caso contrario, todo el resto de los casos va a valer 1, ¿sí? O sea, tiene que cumplir esas 2 condiciones. Si es larga, si la penúltima es larga, ¿sí?, pero no es la sílaba que se acentúa, vale 1 sola. Ahora vamos a ver eso, ¿sí? Finalmente, ahora sí vamos a ver la antepenúltima sílaba, ¿sí? La antepenúltima, dice acá, equivale a 1 mora cuando es la sílaba tónica. Solamente se cuenta, solamente se cuenta cuando es la sílaba tónica, nada más. Lo que solo ocurre cuando la última vale 1 mora, ¿sí? Por esto solo puede llevar acento agudo, claro, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que, digamos, las palabras, entre comillas, esdrújulas, en griego solamente se dan cuando la última vocal es breve, ¿sí? Si la última es larga, ya no se puede acentuar ahí, tiene que ir más adelante. Fíjense en el caso de thanatos, la palabra thanatos o thanatos, que significa muerte, ahí tenemos 3 moras.
la sílaba ta, la sílaba na y la sílaba tos. ¿Sí? Cada una de ellas vale una sola mora. ¿Por qué? La última es una vocal breve. ¿Sí? La última no es la vocal acentuada, entonces esta ta también va a valer una sola y por lo tanto la palabra vale 3. Fíjense lo que ocurre más abajo con el caso de anthropos. Ahí tenemos también 3 moras. ¿Por qué? Tenemos la sílaba pos, que vale una sola, porque está compuesta de la vocal omicron, que es breve. La sílaba tro fíjense que la sílaba tro tiene una vocal larga. Y ahí yo diría, bueno, debería valer 2 moras, pero no, vale una sola. ¿Por qué vale una sola? Porque no es la sílaba acentuada. Recuerden que tiene que cumplir la penúltima, para valer 2 moras tiene que cumplir 2 condiciones. Que la vocal sea larga o diptongo, y que esté además, que sea la sílaba de la acentuación. Si no es la sílaba de acentuación, vale una sola. ¿Sí? Entonces, fíjese, la sílaba an siempre va a llevar acento agudo, entonces, ya que las dos anteriores, las dos posteriores, quiero decir, valen una mora cada una. Entonces, esta es la sílaba acentuada, se puede acentuar tranquilamente porque la última no me lo restringe. Entonces va a ir acento agudo sobre la alfa. Lo mismo va a ocurrir con anthropoi, ¿sí? Recuerden que la sílaba, el diptongo hoy, a final de palabra vale como una mora, entonces yo digo, por un lado, entonces la sílaba poi, una mora. La sílaba tro, una sola mora también, porque aunque la vocal sea larga, no es la vocal acentuada, entonces por lo tanto puede llevar el acento agudo ahí en la alfa. Esta definición de mora la vamos a entender mejor ahora cuando veamos la segunda regla, ¿sí? Yo entiendo que por ahí estamos todos un poco confundidos, sobre todo yo estoy bastante incordioso desde que tuve problemas para compartir la pantalla, la verdad. Pero ahora vamos a ver el valor fonético de los acentos. Esta es la segunda regla. Y acá vamos a ver ya los acentos funcionando, digamos, más allá, o sea, funcionando con las moras. El acento agudo indica que debe elevarse el tono de la sílaba tónica. Ya algo se los adelanté. Como la elevación tonal se ejecuta en un solo tiempo, puede colocarse en sílabas tónicas. Cuando hablo de sílabas tónicas son las sílabas que se acentúan, ¿sí? Puede colocarse en sílabas tónicas de una o de 2 moras, ¿sí? Ya especifiqué en qué casos puede valer una y en qué casos puede valer 2. Si la sílaba siguiente a la tónica es breve, la intensidad, ¿sí?, se añade en la sílaba tónica. Si la sílaba siguiente a la tónica es larga, se debe ejecutar un descenso tonal añadiendo la intensidad en ella, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del ejemplo que vimos antes, anthropos, ahí yo tengo acento agudo, ¿sí?, la sílaba sobre la alfa. Como la sílaba siguiente, es decir, tro, es larga, el descenso tonal lo aplico ahí. Entonces yo digo anthropos, ¿sí? Anthropos. En la O es donde ejecuto el descenso tonal y por lo tanto la intensidad, es donde cae, digamos, el peso de la palabra. De cualquier manera, ustedes lo pueden pronunciar anthropos, que va a estar bien, no hay problema, ¿sí? Pero esto es para que entendamos un poco la mecánica del acento, ¿sí? Entonces, el acento agudo siempre marca elevación, pero esa elevación en algún momento se tiene que caer, ¿sí? Puede caer, digamos, lo que hace, digamos, cuando la sílaba siguiente es larga, ahí cae. Pero si la sílaba siguiente es breve, no cae. Queda como ahí, digamos, queda como incompleta la entonación, ¿sí? Solamente ascenso y no hay descenso, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto que es importante. Las palabras que llevan acento agudo en la última sílaba, esto es importantísimo porque es lo que pretendo que hagan en la práctica después con Filomena.
Las palabras que llevan acento agudo en la última sílaba se las llama oxítonas, ¿sí? No se les dice agudas como en castellano, sino que se les dice oxítonas. Las palabras que llevan acento agudo en la penúltima se las llama barítonas paroxítonas o simplemente paroxítonas, ¿sí? Y finalmente las que lo llevan en la antepenúltima, barítonas proparoxítonas o directamente paroxítonas, ¿sí? Para que una palabra entonces pueda ser proparoxítona, la última sílaba tiene que equivaler a una mora. Vamos a ver los ejemplos para entenderlo mejor. Fíjense, la palabra logos es una paroxítona, ¿sí? Y la sílaba siguiente es breve, ¿sí? Entonces ahí fíjense qué pasa, yo digo logos, no hay un descenso tonal, no se produce el descenso, o sea, la entonación queda como incompleta. En el caso de la palabra dule, se pronunciaría dule. Entonces ahí se produce un descenso tonal y la intensidad en la sílaba siguiente porque se trata de una paroxítona con sílaba siguiente larga, ¿sí? En el caso de anthropos, ya vimos lo que pasa, ¿sí? En este caso, anthropos es una proparoxítona con sílaba siguiente larga. Entonces, cuando la sílaba siguiente al agudo es larga, yo provoco el descenso tonal, como que la palabra se derrumba ahí, digamos, en la omega. En el caso de tánatos, ahí no se produce ningún descenso. ¿Por qué? Porque la sílaba siguiente, es decir, la sílaba na, la sílaba siguiente a la acentuada, es breve, ¿sí? De cualquier manera, lo que me interesa a mí, más allá de que si la sílaba siguiente es breve o es larga, lo que me interesa particularmente es que sepan decir logos y dule son palabras paroxítonas, acento agudo en la penúltima, ¿sí? Anthropos y tánatos son proparoxítonas, acento agudo en la antepenúltima, ¿sí? Eso es lo que me interesa que sepan. Y finalmente, esto también tiene que ver con la entonación, así que tal vez ustedes no lo tengan tanto en cuenta, ¿sí? Pero hay que decirlo. Las paroxítonas bisílabas, ¿sí? Las paroxítonas, entonces, que tienen dos sílabas, con final trocaico, a causa de vocal larga por posición. Recuerden que el final trocaico eran las palabras que terminaban en una vocal larga y una vocal breve, ¿sí? Ese tipo de paroxítonas tienen que pronunciarse con descenso tonal e intensidad en la sílaba tónica, ¿sí? Entonces yo digo alfa, alfa, gamma, andra, ¿sí? El descenso tonal y la intensidad se colocan en la misma sílaba en estos tipos de palabras, ¿sí? Las bisílabas, ¿sí? Fíjense, alfa tiene dos sílabas, gamma tiene dos sílabas, andra tiene dos sílabas. Y que tienen final trocaico, a causa de vocal larga por posición. ¿Qué quiere decir esto? Que es la vocal acentuada, ¿sí? Va a ser larga por posición, es decir, que va a estar seguida de dos consonantes. Fíjense, alfa, gamma, andra, ¿sí? Son las vocales que están con negrita, ¿sí? Todas alfas, las que son las acentuadas, son largas por posición porque están seguidas de dos consonantes. Y en este caso la pronunciación tonal sería con elevación y descenso en la misma sílaba, ¿sí? Ustedes igual digan alfa, gamma, andra, que está bien igual, no hay problema, ¿sí? Yo simplemente explico esto porque es parte de la musicalidad que tiene la lengua griega, ¿sí? Entonces, el acento agudo se puede, como ya vimos, se puede colocar encima de cualquier sílaba, ¿sí? O sea la última, sea la penúltima o sea la antepenúltima. Pero para que el acento agudo pueda colocarse en la antepenúltima, la última tiene que ser breve, tiene que durar una mora, ¿sí? Ahora bien,
es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Las palabras oxítonas, es decir, las palabras que llevan acento agudo en la última, en el 90% de los casos llevan acento grave. ¿Cuándo es que llevan acento agudo? Cuando se trata de pronombres interrogativos o son palabras aisladas o se encuentran antes de un signo de puntuación. Es decir, se las llama prepausales. ¿Sí? Entonces, las oxítonas llevan solamente acento agudo cuando son pronombres interrogativos, como en el caso tis, ¿sí? Que significa quién. ¿Sí? Cuando son pronombres interrogativos, cuando son palabras aisladas, cuando yo las pronuncio aisladamente de cualquier otra, o se encuentran antes de una coma o de un punto. ¿Sí? Solamente en esos casos las oxítonas van a llevar el acento agudo. En todos los otros casos va a llevar acento grave. Vamos a ver ahora precisamente el acento grave. ¿Sí? La regla anterior, que de esto de las palabras que se encuentran antes de una palabra enclítica, bueno, eso ya lo vamos a ver más abajo. Vamos a ver entonces qué pasa con el acento grave. El acento grave indica que no debe elevarse el tono de la sílaba tónica, marca ausencia de elevación. Como representa la negación de la elevación tonal, que se ejecuta en un solo tiempo, puede colocarse en sílabas tónicas de una o de dos moras. ¿Sí? Entonces el acento grave puede aparecer en sílabas breves o largas. ¿Sí? ¿Pero cuándo? ¿Sí? Todas las palabras oxítonas que no sean las mencionadas arriba, es decir, que no sean ni palabras aisladas, ni pronombres interrogativos, ni prepausales, es decir, ni se encuentran antes de un signo de puntuación, van a llevar acento grave. Y acá tenemos un ejemplito muy claro, que es Kalosca y Agathos. ¿Sí? Kalosca y Agathos. ¿Sí? Eso, o sea, el acento grave entonces solamente se coloca sobre palabras oxítonas, ¿sí? Cuando no hay un signo de puntuación después de la palabra, cuando no están aisladas, es decir, cuando aparecen en un contexto de una frase, y cuando no son pronombres interrogativos. ¿Sí? Recapitulando entonces, las palabras oxítonas llevan acento agudo o grave en la última, ¿sí? Sílaba. Las palabras paroxítonas, agudo en la penúltima. Las palabras proparoxítonas, agudo en la antepenúltima. ¿Sí? Solamente una palabra puede ser proparoxítona cuando la última es breve. ¿Sí? Estas son las reglas del acento agudo y grave también. Entonces las graves solo se colocan sobre palabras oxítonas cuando estas palabras oxítonas se hallan en un contexto de frase. Por ejemplo acá, Kalosca y Agathos, tenemos tres palabras. ¿Sí? Kalosca y Agathos es como una frasecita, que significa bello y bueno. La palabra kalos es oxítona, pero lleva acento grave. ¿Por qué? Porque se da en un contexto de frase. La palabra kai también es oxítona, llevaría acento agudo en la última sílaba. Pero ¿qué pasa? Como está en el contexto de una frase, lleva acento grave. En cambio, agathos, como es la última palabra de la frase, ¿sí? Y por esa razón, digamos, va a llevar acento agudo y no grave, porque ya es la última palabra de la frase. No está, insisto, agathos, digamos, ya con agathos se cierra la frase, entonces va a llevar acento agudo. Si después de agathos hubiera una palabra más, ahí agathos sí llevaría acento grave. Pero como es la última palabra de frase, llevará acento agudo. Y por lo tanto es una oxítona con acento agudo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el acento circunflejo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Más o menos?
El que me quiera preguntar me puede preguntar, ¿sí? Voy a ver si en el chat hay algún La mensaje. mitad yo, profe. ¿Perdón? Entiendo la mitad. Le entiendo la mitad, pero después veo el video y termino de entender. Es un poco complejo. Sí, es complejo, es complejo. Es complejo, sí. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es esto, la clasificación oxítona, paroxítona, proparoxítona, ¿sí? Si quieren, si les es más fácil, olvídense del tema de las moras, ¿sí? Oxítona, acento agudo en la última, ¿sí? La oxítona puede llevar acento grave cuando se halla en el contexto de frase, ¿sí? Paroxítona, acento agudo en la penúltima sílaba, ¿sí? Proparoxítona, acento agudo en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Lo que para nosotros en castellano sería aguda, grave y esdrújula, ¿sí? Para decirlo en términos más familiares, ¿sí? El Recuerden acento entonces... grave. Ah, perdón, profe. Sí, ¿qué me iba a decir, El, Santiago? el acento grave solamente va en la última sílaba, Sí, siempre. sí, Ah, o bien, sea, bien. cuando la palabra se acentúa en la última sílaba, Sí, ¿sí? Y, paroxítona, y sí, está en el contexto de, o sea, cuando debería llevar acento agudo en la última sí, sílaba, pero está en el contexto de frase, ahí va acento grave, ¿sí? tal cual. Bien, bien, bien. No puede aparecer en primer sílaba, en medio, no, siempre va a No, aparecer al siempre, final. el Ah, bien, acento bien. grave siempre en la última y siempre en contexto de frase. Ah, bien, bien, bien. Pero obviamente No, depende de cada palabra. O sea, la palabra previamente tiene que acentuar, sí, tiene que poder acentuarse en la última, lógico. Yo no puedo claro, poner tal el cual, tal cual. acento grave encima de cualquier palabra, solamente de las que se acentúan en la última, ¿sí? Tal cual, profe. Sí, sí. ¿Sí? No, yo recién me enganché en la clase o estaba en una reunión y entré y digo, ¿qué es todo esto? No, no entendía nada, pero por lo que veo los compañeros también están Sí, medio es perdidos. complicado, pero Ah, bien, bien, bien. eh, Yo la verdad, Luciano, no le encuentro demasiado sentido a estas cosas. Como estudiante de filosofía, tal vez para los de letras les servirá, pero la verdad me resulta complejo entenderle el sentido. cuando veamos bien el tema de la declinación, lo vamos a entender mejor todavía. Yo lo que estoy explicando acá es, si ustedes, estoy explicando los tipos de acento, ¿sí? Por una sencilla razón, por un lado, para que aprendan un poco la pronunciación tonal, y por otro lado, para que entiendan cómo puede variar ese acento en función de la declinación. ¿Por qué? Porque las palabras griegas van a cambiar, ¿sí? Las palabras griegas cambian su forma en función del rol sintáctico que cumplen en la palabra, en la oración, quiero decir. Entonces, si yo tengo en cuenta estas reglas, variar el acento me va a ser me va a ser más sencillo. Por ahí yo estoy explicando reglas que son demasiado generales, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan, insisto, voy a tratar de ser sintético en lo que quiero que entiendan. Lo que quiero que entiendan es la clasificación de las palabras según el acento. Eso es lo que más me importa en este momento. No tanto si se baja el tono, si sube, eso si quieren, yo lo pongo por ahí como para que se entienda un poco el por qué. Pero si no, digamos, si yo por ahí estoy la estoy rebuscando demasiado, em, entonces lo que quiero que entiendan es cuándo va la palabra con acento agudo, cuándo va con acento grave y cuándo va con circunflejo y cómo se llama esa clasificación. Eso es lo que más por ahí me importa. Entonces voy a recapitular una vez más. Las palabras, entonces, que llevan acento agudo
en la última, oxítonas. ¿Sí? Estas palabras oxítonas pueden llevar acento grave, o mejor dicho, deben llevar acento grave en el contexto de frase. ¿Sí? Cuando la palabra entonces tiene acento agudo en la penúltima sílaba, la palabra es paroxítona. Cuando la palabra tiene acento agudo en la antepenúltima es proparoxítona. Y para que la palabra sea proparoxítona, la última tiene que ser breve. ¿Sí? Ahora vamos a ver entonces qué pasa con lo último, ya con esto, el acento circunflejo. ¿Sí? El acento circunflejo, dice, indica que debe elevarse y descenderse el tono de la sílaba tónica, ¿sí? Añadiendo a ese descenso la intensidad. Como la elevación y descenso tonal solo puede ejecutarse en dos tiempos, yo tengo un tiempo para elevar y un tiempo para descender, digo, doron, por ejemplo, solo puede colocarse en sílabas tónicas de dos moras, a saber, sílabas que tengan una vocal larga o diptongo. ¿Sí? En el caso de la penúltima, tiene que además ser la tónica. ¿Sí? Las palabras que llevan, y esto es lo más importante y lo que quiero que retengan, las palabras que llevan acento circunflejo en la última sílaba, se las llama perispómenas. Las que lo llevan en la penúltima, properispómenas. ¿Sí? Y la última sílaba, para que una palabra sea properispómena, la última sílaba tiene que valer una mora. Vamos a ver los ejemplos. En el caso de la palabra nus, la palabra es perispómena, lleva circunflejo sobre el diptongo U. ¿Sí? Y la palabra demos es properispómena, lleva acento circunflejo en la penúltima. Pero para que sea properispómena, la última sílaba, en este caso la sílaba mos, tiene que ser breve. Si es larga, ya no puede llevar acento circunflejo, va a tener que llevar acento agudo. ¿Sí? Porque se va a perder ahí la regla de las tres moras. Pero bueno, entonces, vamos a verlo tal vez con voy a poner, en vez de compartir la pantalla para que lo entendamos un poco mejor, voy a tratar de hacer como un pizarroncito. Yo justo tenía un PowerPoint abierto, para que lo entendamos un poquito mejor. Primero voy a dejar de compartir pantalla por acá, porque ya me parece que no tiene mucho sentido. Para que lo entendamos mejor, voy a proponerles un pequeño ejercicio, ¿sí? Lo que me importa entonces es la clasificación de las palabras. Más allá de la elevación, descenso, todo eso, no es tan importante. Lo que es importante que quiero que retengan es la clasificación del acento. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, si me deja la computadora porque se está portando muy mal, lo que voy a hacer es compartirles pantalla con el PowerPoint, que va a funcionar, digamos, como un pizarrón, no es que yo tenga una presentación armada ni nada de eso. Voy a ver acá. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, Bien. se ve. Bueno, ahora yo lo que voy a hacer, fíjense, ahí tenemos, para hacerlo más gráfico. Ay. No, ahí está. Voy a ver si esta lentitud de computadora me lo permite. Ahí está. Bien, por fin. Yo ahí puse como tres espacios, que vendrían a ser como las tres moras, si quieren. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es voy a proponer, para que lo entendamos todos, voy a proponerles un ejercicio. Yo voy a escribir palabras, ¿sí? Voy a escribir palabras cualquiera al azar, ¿sí? Y les voy a marcar, entonces, las moras, y les voy a marcar cuál es la mora que lleva el acento. Entonces ustedes ahí me van a decir qué tipo de acento va a llevar.
y cómo se va a llamar la palabra. O sea, si va a ser paroxítona, proparoxítona, perispómena, etc. ¿Sí? ¿Les parece bien? Así lo vamos, con práctica lo vamos a entender bien. ¿Sí? Yo les voy a proponer entonces una serie de palabras. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra, a ver cuál puede ser. Yo les voy a poner esta, por ejemplo. A ver si me marca acá. Sí, perfecto. Ahí. Perdón. Esto no iba. Yo, por ejemplo, tengo esta palabra, ¿sí? Yo les digo de entrada, ¿sí? Que la palabra tiene tres, la palabra tiene 3 moras. Y yo, entonces, yo les digo tiene 3 moras, entonces ahí ustedes ya tienen que más o menos identificar dónde va el acento, ¿sí? Tengo que saber contar las moras, ¿sí? Yo, por ejemplo, fíjense, primero los voy a dividir en sílabas para que lo entendamos un poco mejor. A ver si... No, así. Esta palabra es un verbo que significa dejar atrás o abandonar, ¿sí? Y tiene 3 moras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para poner esas 3 moras? O sea, ¿cómo cuento yo? ¿Sí? Primero tengo que contar a partir de la última, la sílaba po. ¿La sílaba po tiene 1 o tiene 2 moras? ¿Sí? Tiene 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la última vocal es una omega. ¿Sí? Entonces ahí hay 2. Entonces me queda entonces una sola mora. Entonces yo dije, la palabra tiene 3 moras. Entonces el acento va a ir sobre este diptongo. Ey. Uy. Así. Entonces la palabra se pronuncia apoleipo. ¿Sí? Apoleipo. ¿Sí? Abandonar o dejar atrás. Vamos con otro ejemplo, por ahí tal vez porque yo todavía, incluso yo mismo estoy como un poco perdido con la explicación, así que sí, ya si el propio que explica está perdido es como un medio complicado. ¿Qué? Profe, ¿y ese Sí. qué acento es? ¿Eh? ¿Ese qué acento es? Ese es un acento agudo, ¿sí? El acento agudo, no puedo colocar un A mí circunflejo ahí. lo que no entiendo es cuándo yo tengo que poner el acento agudo o grave. ¿Cómo me doy cuenta ahí, por ejemplo, con esas 3 moras que vos dijiste? Sí. ¿Cómo doy cuenta de que tengo que colocar ahí el acento agudo y no el grave, por ejemplo? Claro, cuando yo digo la palabra tiene 3 moras, yo empiezo a contar las moras a partir de la última, para atrás. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces tengo que ver si la última vale 1 o vale 2 moras, y si la anteúltima vale 1 o 2. ¿Sí? Si fuera una iota, profe, ahí sería una vocal, una sola mora en la última vocal. Claro, si fuera una iota breve, Sí, si ahí sería ahí sería una mora. ahí yo podría, ahí vale, y si yo digo la palabra tiene 3 moras, entonces significa que tiene 1 mora en la última, y acá tiene Sí, 2. claro, ¿Sí? Por lo porque son tanto, todas breves. Igual iría acentuada ahí. esta es breve, pero esta es larga, y es la acentuada. Entonces, yo acá tengo que poner sí o sí un circunflejo en ese caso. ¿Sí? ¿Y ahí sería paroxítona? Ahí sería properispómena, cuando estoy marcándola acá. Pero si vuelvo a la forma anterior, la de apoleipo, que es la forma real, ahí sería paroxítona, sí. Apoleipo es paroxítona. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo para hacerlo más claro todavía.
Con los ejemplos lo vamos a entender mejor siempre. Sí, profe, ahí es más claro, porque hoy con la normativa era como un Sí, caos. un caos, sí. Sí, por no decir quilombo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la siguiente palabra. Sí, yo les voy a poner, a ver, una palabra. Encima yo ya les dije que era malo para el tutti frutti. Entonces voy a agarrar, lo que voy a hacer, voy a buscar una palabra así al azar para que lo veamos. Ahí está. En vez de eso, solamente les voy, en vez de marcar, digamos, las moras, para hacerlo más sencillo todavía, en vez de marcarles las moras y decirles cuántas moras hay, les voy a marcar, les voy a subrayar o colorear la palabra, o mejor dicho, la sílaba acentuada. Y ustedes ahí me van a decir si lleva acento agudo, grave o circunflejo, según el caso. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner, por ejemplo, y les voy a marcar entonces esta palabra y les voy a marcar con color la sílaba que se acentúa. Ahí, ¿qué acento llevaría y por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Escucho ofertas. Agudo porque es paroxítona. Exacto, sí. Ahí llevaría acento agudo. ¿Por qué no puede No, llevar, perdón, por ejemplo, circunflejo? ¿Por qué no podría llevar circunflejo ahí? ¿Cuál es el porque problema? la vocal es breve, ¿puede ser, profe? No, suave. Esta vocal, en realidad, siempre, las restricciones al acento siempre me las impone la última sílaba. Ah, yo ¿Sí? estaba en la iota, estaba mirando. Claro. Mm. No importa, si es en este caso, fíjense, uy, bueno, ahí me quedó más, me quedó en el otro, en el otro renglón, un desastre, pero bueno. Acá digamos, sí, la iota yo no sé si es breve o es larga. Bueno, yo podría haberles dicho, es breve, ¿sí? Está bien. Ahí mala mía, ¿no? Ahí en ese caso ahí ya sabemos que va a llevar acento agudo, ¿sí? Pero si fuera larga también tendría que llevar acento agudo. ¿Por qué? Porque me lo está, digamos, la última vocal es larga, ¿sí? La eta. Entonces, acá no puede haber más que un acento agudo. No hay otra posibilidad, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Voy a tratar de poner ejemplos con omega o con vocales que se sepa que son breves para no hacerlo. Vamos a ver esta palabra. Tal vez esta palabra la conocerán de Platón o no, no sé. Pero esta palabra, por ejemplo, yo les voy a marcar acá la sílaba que se acentúa, ¿sí? Y ahí ustedes me van a decir, bueno, esta alfa, ya les digo, es breve. Ahí qué acento va y por qué, ¿sí? Se la separo en sílabas, ahí está. ¿Sí? Profe, ¿puede ser que sea agudo? En este caso, sema agudo, ¿por qué? Porque la última es breve. La última es breve, pero ¿qué pasa con la anteúltima? ¿La anteúltima cómo es? ¿Es larga o es breve? Larga. ¿Es larga? Es larga. Larga, ¿sí? ¿no, profe? Sí. Es larga. Entonces, si yo tengo penúltima larga y última breve, el acento tiene que ser ahí circunflejo, forzoso. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra sema va a ser así. ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Cómo se llaman estas palabras? Circunflejo en la penúltima, properispómenas. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende por qué no va agudo? No va agudo. Si esta hubiera sido breve,
si la eta hubiera sido breve, ahí hubiera llevado agudo, ¿sí? Pero como es larga, ¿sí? La regla a mí me dice que tiene que llevar circunflejo. Esta es la regla que se conoce como regla del circunflejo forzoso, y esta manténganla, esta grábensela bien, a fuego, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Va a aparecer el circunflejo siempre arriba de las vocales largas, profe? Por ejemplo, omega y eta. Sí, el circunflejo siempre se coloca encima de vocales largas o sobre diptongos, por la sencilla Ah, bien, bien. razón de que las vocales largas y los diptongos equivalen a 2 tiempos. Y el acento circunflejo marca una elevación que se da en un tiempo y un descenso que se da en otro, ¿sí? Por lo tanto, solo va en vocales largas o diptongos. En cambio, el acento agudo, como marca solamente una elevación que se da en un tiempo, puede ir sobre vocales breves o largas, no hay problema, ¿sí? Entonces, la restricción del acento me la da siempre, o sea, me la da generalmente las 2 últimas sílabas, ¿sí? Sobre todo la última. La última es muy importante a la hora de determinar el acento. Vamos a ver otro caso para que nos quede más claro todavía. Ahora les voy a separar en esta palabra. Uy, bueno, ya les marqué el acento, soy un tarado. No importa. Perdón, vamos a poner otra. Yo estoy acostumbrado a escribir, a tratar de escribir siempre sin errores, entonces cada vez que es como que mi yo obsesivo me llama a poner el acento incluso donde no lo tengo que poner porque les estoy enseñando a ustedes. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta palabra. Yo les digo, el acento va en esta vocal. Acá, ¿qué tipo de acento va y por qué? ¿Sí? Puede ser que sea agudo, profe, Sí, lleva acento agudo, muy bien. ¿Por qué? porque es en la última sílaba. Es en Está la antepenúltima, ¿sí? Cuando el acento va sobre la antepenúltima siempre va agudo, no hay otra, ¿sí? Y por lo tanto, ¿de qué tipo de palabra? Por lo tanto, ¿de qué tipo de palabra estamos hablando ahí? ¿Proparoxetona? Proparoxítona, muy bien, exactamente. Bien, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? No era tan difícil después de todo. Por ahí yo tal vez lo expliqué medio complicado. Eso lo voy ya para el próximo año lo mejoraré un poco. Vamos a ver qué pasa con otra palabra. Esta palabra, aprovecho para decírselo, la palabra semeron significa hoy. Es un adverbio que significa el día de hoy, hoy. ¿Sí? Vamos a ver otra palabra. La palabra... Esta palabra. Se la separo en sílabas y les digo dónde está la sílaba que se acentúa, la sílaba tónica. Bien. Bueno, ahí ¿qué pasa? ¿Qué acento va? Y agudo, como decía Xavier hoy. Porque Exactamente, es pasa lo mismo, ¿sí? Recuerden esto, recuerden que la iota y la omicron cuando están juntitas así como acá, recuerden que no hace diptongo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se cuentan como 2 sílabas distintas. Razón por la cual esta palabra se va a acentuar va a llevar acento agudo. ¿Y qué tipo de palabra se va a llamar? ¿Qué tipo de palabra es? Si se acentúa con acento agudo en la antepenúltima va a ser proparoxítona. Proparoxítona. Proparoxítona, sí, sí. A ver, vamos con otra. Esta. Bien.
Les aclaro ya de entrada que esta es breve, para que no nos perdamos. Bueno, acá, ¿qué acento va y por qué? Fíjense que ya no les hice la separación en sílabas, pero no importa porque ya... ahí, ¿qué acento va y por qué? ¿Sería circunflejo? Circunflejo, muy bien. ¿Por qué? Porque es un diptongo. Muy bien, claro, porque quiero decir, la penúltima sílaba está compuesta de un diptongo y además, o sea, lo cual hace que sea larga, por supuesto, la penúltima, y la última es breve, o sea, tiene por esos dos motivos va el circunflejo. Cuando yo tengo penúltima larga y acentuada y última breve, circunflejo forzoso. Recuerden la regla del circunflejo forzoso. Muy bien, entonces por lo tanto va ahí un circunflejo. Entonces, ¿qué tipo de palabra va a ser? Properispómena, ¿verdad? O sea, acento circunflejo sobre la penúltima sílaba. Y si yo digo, por ejemplo, así, por ejemplo, ¿qué sería esto? ¿Qué acento llevaría y por qué? Esto es capital porque después esto se retoma bien en la declinación. Yo ahí les voy a dar las reglas en la declinación, pero para que lo entendamos un poquito mejor, ¿qué es lo que pasa acá concretamente? Claro, sería la inversa que el de recién, profe. Como la última vocal es larga, va un Sí. acento agudo. Va un acento agudo, exactamente, ¿sí? Muy bien. Exactamente. Así. Muses. Y por lo tanto, ¿qué tipo de palabra tenemos ahí? Una palabra paroxítona. No. Sí, Oxítona, paroxítona. paroxítona, proparoxítona. Ahí está, sí. ¿Sí? Bien, bueno. Vamos un par más y con esto después seguimos con la parte de etimología, porque si no, no me va a quedar mucho más tiempo. Vamos a ver una palabra que se acentúe. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, esta palabra significa constructor o armador de barcos. ¿Sí? Yo les digo que la sílaba tónica es la sílaba gos. Entonces, ¿ahí qué acento va y por qué? ¿Sería agudo? Agudo, sí, muy bien. No hay otra, ¿sí? No puede ir, puede ir acento, no puede ir otra cosa que acento agudo. ¿Por qué? Porque la última vocal es, la vocal que está acentuada es breve. Muy bien, ¿sí? Ahora, si yo dijera esto, voy a ver si en el chat si tengo algún mensajillo. A ver, hay 4. Ah, bien, bien. No sé, Ludmila, cuál había respondido, pero sí, acento, si te referías a la que acabo de poner, Naupegos, sí, está bien. Bueno, ahora vamos a ver esto. Yo ahora les voy a dar como una frase para que veamos este tema de... Vamos a acentuar estas 3 palabras juntas. Esto literalmente significaría el armador de barcos y el boyero, ¿sí? El cuidador de bueyes. O podríamos ponerlo más para que sea algo más acorde. El armador de barcos y el general, ¿sí? El general de ejército, ¿no? Se entiende, el estratega, ¿sí?
Acá, ¿qué acentos irían sobre cada una si estamos pensando en contexto de frase? ¿Sí? Para darles una pista. ¿Qué acentos iría y por qué? En cada una de estas tres palabras. En CAI acento grave, Acento grave, muy bien, sí, porque está en porque está contexto de en frase. frase, ¿no? Uy, Claro. ahí va. Y en el caso de esta palabra, ¿qué iría? ¿Acento agudo o acento grave? La palabra naupegos. Y lo mismo, grave. Acento grave, porque está en contexto de frase. ¿Sí? Y estrategos, Agudo, porque Y es la agudo. última. agudo, muy bien, porque es la última y además porque la última vocal de la palabra es breve. ¿Sí? Así quedaría acentuado. Y voy con un ejemplo más para terminar. A ver. Déjenme buscar porque por ahí. No, mejor vamos a poner así. Y se los voy a poner. Podría poner incluso acá hay una más. ¿Sí? Acá, ¿qué acentos irían y por qué? Si logran responder bien, ahí yo puedo decir que entendieron. Si no, no. Vamos a ver. ¿Qué acentos iría en cada una de las palabras y por qué? ¿Sí? Siempre en contexto de frase, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer la primera. A ver, ¿cuál Athenai? ¿Qué acento iría y por qué? No importa cómo lo pronuncie, total. ¿Qué acento va ahí? ¿Sería ¿Agudo? agudo? ¿Agudo, grave o circunflejo? ¿Por qué sería agudo? A ver, ¿cuál sería tu razonamiento? Porque está en la penúltima Sí, y la última es larga, porque es diptongo. bueno, sería larga, lo que pasa, pero recuerden la excepción que di también cuando hablé de los diptongos ay y hoy, ¿sí? Que los diptongos ay y hoy, a final de palabra, valían como si fuera una breve. Entonces, ahora, Entonces circunflejo. circunflejo, muy bien. Ahí va. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende? Si hubiera... Estuvo muy bien el razonamiento, pero faltó considerar la excepción que se produce en los diptongos ay y hoy a final de palabra. ¿Sí? Pero muy bien. Muy bien, Florencia, sí. Sos vos, así que muy bien. Bueno. Fíjense, bueno, la siguiente palabra es kai, ¿sí? Y está en contexto de frase. Entonces, ¿qué acento va acá? Y grave, esa era fácil, profe. Acento grave, ¿sí? Y el otro Las dos. kai, lo mismo. Uy, ahí está. Bien. Ahora, la palabra Sparte, que ya saben, supongo que habrán intuido que significa Esparta, Sparte, ¿qué acento va allí y por qué? Les aclaro, de todas maneras no vale la pena aclararlo, pero la A es, bueno, no importa si puede ser breve o larga, no importa. ¿Sí? No, supongamos que es Si larga, ¿sí? Pero si la ETA es larga, puede ser que sea acento grave, profe. ¿por qué acento grave iría ahí?
Sparte, ¿no? Sí. La última vocal me parece que es larga, entonces va acento agudo, pero como está en frase, se hace grave, ¿puede ser, profe? Mm, está No, bien, o sea, va acento agudo, ¿sí? Va acento agudo en realidad. claro, ¿Por pero como qué? está en frase, No, en este caso, ah, esa consideración que acabas de hacer vale sí, solamente cuando la sílaba que se acentúa es la última, ¿sí? ah, bien, 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 Si no es la última, sí, solamente puede llevar o agudo o circunflejo, ¿sí? ah, bien, O sea, bien, el acento grave solamente aparece sobre palabras que deberían ser oxítonas, pero que están en contexto de frase, ¿sí? bien, 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 Por bien. eso Kai lleva acento grave, pero Sparte no puede llevar acento grave, ¿sí? Ah, bien, bien. Bien, bueno, es bueno Bueno, que hayamos aclarado eso. Si no, bien. Bueno, Kai ya lo dijimos. Y la última palabra que es Tebai, ¿qué acento iría y por qué? Puede que sea circunflejo porque la última sílaba es un diptongo de esos que son breves, digamos. Sí, muy bien, exactamente. Pasa lo mismo que con Atenai. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto es lo que yo quiero que aprendan. ¿Sí? Esto es lo que me interesa aprender, que aprendieran. Por supuesto, la clasificación. Ahora vamos a ver cómo yo clasifico estas 5 palabras. ¿Sí? Atenai y Tebai, ¿qué tipo de palabras son? ¿Cómo se llaman? ¿sustantivos? No. Sí, sustantivos propios, sí, topónimos, Perdón. pero lo que me interesa es decir cómo se clasifican según su acento, si son oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, etcétera. ¿Qué serían estas dos palabras, Atenai y Tebai? Atena y es proparoxítona, ¿no? Properipómena, Ah, properipómena, ¿sí? Ojalde. properipómena porque el circunflejo, Circunflejo en perdón, la penúltima, properispómena, ¿sí? tal Lo cual. mismo con Tebai, ¿sí? Tebai también es properispómena, circunflejo en la penúltima. Kai, por ejemplo, ¿qué sería? Kai es oxítona, ¿sí? Acento, en este caso sería, bueno, acento grave en la última, ya sabemos que es oxítona, ¿sí? En definitiva, todas las palabras que llevan acento grave son oxítonas, para decirlo, ¿sí? Que si no estuvieran en contexto de frase, llevarían acento agudo, ¿sí? Y es parte, ¿qué tipo de palabra sería por el acento? Paroxítona. Paroxítona, ¿sí? Acento agudo en la penúltima sílaba. Agudo en la penúltima, paroxítona, ¿sí? Las paroxítonas y las proparoxítonas, ¿sí? Esas dos, o sea, paroxítonas y proparoxítonas, por más que estén en contexto de frase, siempre van a llevar acento agudo, ¿sí? El acento grave solo lo llevan las oxítonas en contexto de frase, ¿sí? Si no están en contexto de frase, ahí sí van a poder llevar acento agudo, ¿sí? Bien. Bueno, esto sería por ahora todo sobre las reglas de acentuación. Después voy a seguir un poquito con eso, pero son más bien detalles y creo que si esto no lo llegan a entender bien, lo van a practicar con Filomena. Y si les sigo explicando, les voy a complicar la vida. Entonces, vamos a ir algo, los 15 minutitos que nos quedan. Si me permiten, voy a hacer un poquito más, unos minutitos más, después de las 6, porque con todos los temas que tuve con la conexión, por ahí se me hizo tarde. De cualquier manera, si ustedes se tienen que ir por algún motivo, esto va a quedar grabado de todas maneras, pero les pediría en todo caso que no me dejen solo, hablando como un... No voy a hablar entonces, no voy a dar la regla 3, la regla 4 y la regla 5, ¿sí? Esas las voy a dejar para otro momento, pero quedan ahí asentadas como para que sepamos que existen, ¿sí?
Pero me voy a dedicar entonces, lo último que queda, voy a hablar sobre la transliteración y la etimología. ¿Sí? Son dos conceptos que vamos a ver, que son añadidos de ahora, digamos, de este año que me toca transitar de este primer año que me toca transitar como profesor de la materia. Creo que Alejandra también había dado algo los años anteriores, pero me gustaría darlo de una forma un poquito más ordenadita por ahí. Yo soy medio obsesivo con ese tema del orden, así que bueno, pasamos directamente a la transliteración y la etimología. Voy a dejar de compartir el PowerPoint y voy a compartir ahora sí el PDF. A ver si me deja. Esto lo voy a cerrar. La computadora está haciendo ruido como si, no sé, como si cargara una cosa de 6.000 kilos, más o menos, no sé. Luciano, Sí, una compañera salió sin querer del Zoom y me puso hace un rato, porque recién lo veo, que no la aceptaste para entrar. qué raro, a ver. No Ahora voy a sé, ver. Camila Muñoz. ¿Cómo no la voy a aceptar? Mira, yo no veo nada en la sala de espera. En realidad veo una chica, Cecilia, que todavía está como uniendo, pero que no sé, nunca entró, no sé qué pasó. Y no está después. Claro, No sé, debe ser un problema de ella, por ahí tiene que volver a mandarme la solicitud. dale, ahí le digo, gracias. No, de nada. Ahí se supone que estoy compartiendo el PDF. ¿Se ve el PDF, sí? Bien. Bueno, vamos a ver primero el concepto de transliteración. Es un concepto muy sencillito, pero lo tenemos que saber. ¿Qué significa que ya no tiene nada que ver, ¿sí? Nos vamos un poco de los acentos que nos hizo pelota la cabeza. Vamos con la transliteración. Que esto sí es más importante para cuando ustedes tengan que investigar o escribir sobre la cultura griega, ¿sí? Es más práctico. La definición, ¿qué es la transliteración? La transliteración es la escritura en alfabeto latino de una palabra escrita originalmente en alfabeto griego. ¿Sí? Está muy clarito. O sea, yo tengo una palabra escrita en griego y cuando la translitero estoy escribiendo la misma palabra en caracteres latinos, en nuestro alfabeto. ¿Sí? Ahora bien, hay que entender tres formas de transliteración. La primera es la transliteración directa del griego clásico al castellano, ¿sí? Esto se da cuando yo hago trabajos de investigación, cuando digo, por ejemplo, no sé, el concepto de oikos no sé, en Platón, por ejemplo, no sé, ¿sí? Entonces ahí yo, cuando translitero esa palabra oikos, lo hago tratando de que la transliteración sea letra por letrita, ¿sí? Letra por letra. Es una transliteración directa, científica, ¿sí? Del griego clásico al castellano, ¿sí? Más abajo ustedes tienen la tablita de cómo se translitera, ¿sí? Eso yo no voy a hacer mucho hincapié, me interesa definirlo en todo caso, ¿sí? Pero en la página siguiente tienen las convenciones de transliteración, ¿sí? Entonces tenemos acá la transliteración directa, ¿sí? Cuando yo paso de una letra griega a una letra latina para hablar de un concepto en la cultura griega, cuando estoy investigando, ¿sí? Después tenemos el segundo tipo de transliteración, que ya es una transliteración de tipo etimológico. Ya hay no solamente un traspaso, ¿sí? De la letra por letra, sino que también hay un traspaso léxico. O sea, yo no solamente la palabra griega la estoy usando para estudiarla o para investigar el concepto, sino para usarla en un contexto de comunicación, ¿sí? Y ahí tenemos la transliteración que va del griego al latín, ¿sí? Lógicamente, cuando los griegos toman contacto con los romanos, ¿sí? Los romanos empiezan a escribir palabras griegas y lo hacen con su propio alfabeto.
está claro eso, ¿sí? Y lo hace según convenciones. Pero no solamente ocurre eso, entonces cuando es una palabra que empieza a ser usada por los romanos, no solamente se traslada las letras griegas a las latinas, sino que además también se traslada el concepto lógico, ¿sí? Pero ese concepto también se modifica en el contacto que tiene con la cultura romana, por obvias razones, ¿sí? No es lo mismo una democracia, una democratía, entendida en el sentido griego antiguo, que una democracia entendida, o una democracia en el sentido latino, ¿sí? En el sentido romano, no es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos la transliteración directa o científica y la transliteración del griego al latín, o sea, cómo los romanos empezaron a usar palabras griegas. Pero no solamente tenemos eso, sino tenemos una tercera forma, que es ya la transliteración etimológica, que va del latín al castellano. Es decir, ahí tenemos como una doble deformación. Por un lado, del griego al latín, yo digo deformación en un sentido no peyorativo, por supuesto. Primero tengo la transliteración del griego al latín, ¿sí? La palabra griega la paso a escribir y usar en el latín, y después la palabra que ya es una palabra latina de origen griego, ya la empiezo a usar en castellano, ¿sí? Así, por ejemplo, pasamos de la democracia, palabra latina de origen griego, a la palabra democracia castellana, una palabra castellana de origen griego. ¿Sí? Entonces tenemos, del griego al castellano, tenemos una transliteración directa o científica y una transliteración etimológica. Y en el medio está la transliteración que se dio entre el griego y el latín, ¿sí? Lógicamente, ya cuando la transliteración etimológica se da del latín al castellano, también cambia el concepto. No es lo mismo, insisto, el concepto de democracia en la antigüedad romana, ¿sí?, que el concepto de democracia en el contexto del castellano moderno. No es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que ocurre con el 90%, 95% de los préstamos que tenemos del griego al castellano, ¿sí? Pasa que la mayoría es a través del latín, o sea, nosotros nunca pasamos, o casi nunca, trasladamos conceptos griegos directamente al castellano, sino que siempre pasa por el tamiz del latín, siempre pasa por el filtro del latín. Pero, no obstante, tenemos palabras griegas que vienen de otras lenguas romances, o incluso del árabe, ¿sí? La palabra, por ejemplo, alquimia, es una palabra árabe, ¿sí? Pero la raíz quimi, esa raíz que aparece también en química, por ejemplo, es de origen griego, ¿sí? Y, por ejemplo, la palabra avestruz es una palabra que viene del francés, ¿sí? Pero a su vez, esa palabra francesa, el francés la toma directamente del griego, la toma del griego struzion, ¿sí? Y de ahí en castellano queda avestruz, ¿sí? Pero esa es la minoría de las palabras. La mayoría de las palabras griegas que pasan al castellano lo hacen siempre mediante el latín. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de considerar. Ahora sí voy con el segundo concepto, que es la etimología. No es lo mismo la transliteración que la etimología, ¿sí? La transliteración es simplemente el traspase de letras de un alfabeto a otro, pero ya la etimología involucra no solamente una transliteración, sino también involucra la adopción de un concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la etimología? La etimología es el origen de las palabras, de su existencia, forma y significado. Y a su vez es la especialidad de la lingüística, la rama de la lingüística que se encarga de estudiar ese origen. O sea, por un lado, la etimología es el origen de las palabras y el estudio del origen de las palabras, ¿sí? La palabra origen de una etimología es llamada étimo, ¿sí? Así, por ejemplo, yo tengo la palabra democracia en castellano, que es una palabra griega, tiene dos étimos. Tiene
el étimo demos, que es pueblo, ¿sí? Y el étimo kratos, que es poder, o gobierno, o fuerza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, democracia va a significar, etimológicamente hablando, gobierno del pueblo. No significa que la palabra, que una palabra puede tener ese significado etimológico, pero el significado real es distinto del etimológico. A veces coincide, pero a veces no coincide, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? No porque una palabra etimológicamente signifique gobierno del pueblo, va a significar que la palabra democracia en castellano signifique eso. Eso es muy importante, ¿sí? Eso está muy claro, lo vemos con ejemplos al día de hoy, ¿sí? Yo una democracia tal vez, que esté nombrada como democracia, tal vez no lo es tanto, ¿sí? Además nosotros no tenemos democracia representativa, quiero decir, no tenemos democracia directa, sino que tenemos representativa. Entonces, es un tipo de democracia que se aparta de la democratía ateniense, por ejemplo, lo que fue en su momento, donde era una democracia directa, ¿sí? Por poner un ejemplo nomás, ¿sí? ¿Por qué es importante? Acá yo pongo en el apunte, ¿por qué es importante estudiar la etimología? ¿Sí? Porque aproximadamente el 20% de las palabras castellanas tienen su origen en la lengua griega, ¿sí? El 20% es un montón, ¿sí? Es un montón. Y es más, no solamente las palabras griegas fueron al castellano, ¿sí? Dicho sea de paso, fueron al latín y después a todas las lenguas romances, sino que también fueron a lenguas como la inglesa, la alemana, incluso la japonesa, ¿sí? Tenemos, o sea, es decir, todos en el mundo hablamos, aunque sea 2 palabras de griego, aunque no lo sepamos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ya de entrada, el mismo concepto música, ¿sí? La palabra música es griega. Lo que ocurre es que no solamente se traslada la palabra, en el caso de la lengua griega, no solo se traslada el término, sino que se traslada fundamentalmente el concepto. O sea, fíjense cómo la etimología es un elemento de proyección universal de las culturas. Es un elemento por el cual yo introduzco elementos culturales. La etimología, ¿sí? Desde el lenguaje yo introduzco como una especie de virus troyano, ¿sí? Me meto en otra cultura, ¿sí? No significa que otras culturas no hayan tenido música o el concepto de música, pero al adoptarlo, al tomar forma de término griego, el concepto pasa a tener una impronta específica, que no lo tendría si utilizáramos el concepto de otra cultura. ¿Se entiende la idea? O sea, es interesante en ese sentido estudiar la etimología. Y filosóficamente también, porque ahí tenemos la noción de poder Foucaultiana, ¿sí? Cómo se introduce, cómo se produce la dominación cultural. Bueno, una de las formas es eso, es exportando los términos y por lo tanto exportando los conceptos, ¿sí? El mismo concepto de democracia política, ¿sí? Tiranía, demagogia, todo eso, son todos conceptos que vienen del griego, ¿sí? Que de alguna manera configuró nuestra cultura a través de la cultura de ellos, ¿sí? Y que por supuesto en cada cultura tuvo su diferente apropiación, ¿sí? Entonces tenemos todo tipo de términos que son griegos, términos, nombres propios, tenemos patronímicos, tenemos gentilicios, egipcio, por ejemplo, la palabra egipcio es una palabra griega, pese a que designa al pueblo egipcio, la palabra egipcio es griega y significa que está más allá del Egeo, ¿sí? Fíjense que ya la denominación egipcio es griega, o sea, ya estamos nombrando a los egipcios como si fuéramos nosotros griegos, prácticamente, ¿no? Términos de uso común, términos que atañen a las distintas disciplinas, términos técnicos, artísticos, médicos. El vocabulario médico es riquísimo en palabras griegas, ¿sí? La palabra páncreas, por ejemplo, ¿sí? Significa todo carne, ¿sí? Es un término griego.
estamos llenos, en términos médicos está, por ejemplo, otorrinolaringólogo, es todo un conjunto de palabras griegas, oto, oído, rino, nariz, laringe, ¿sí? Y ólogo, el que estudia, o sea, el que estudia la laringe, el oído y la nariz, es el otorrinolaringólogo, ¿sí? Los términos que se emplean, por ejemplo, para crear remedios en las farmacias, ¿sí? Muchos casos son griegos, ¿sí? Términos científicos, como ya digo, todas las palabras que terminan en logía son griegas, biología, astrología no es científica, pero atañe a una disciplina, en definitiva, el estudio de los astros, ¿sí? La astronomía, en todo caso, sí es científica y es un término griego. Biología, ¿qué más puede ser? A ver, la misma palabra física también, ¿sí? La palabra física es griega. Es decir, tenemos una amplia gama de términos, ¿sí?, que son griegos en el ámbito científico. En el ámbito militar también, cuando hablamos de estrategia, de estratega, ¿sí?, cuando hablamos de polémica, ¿sí?, son todos términos griegos, ¿sí?, términos que atañen al uso común, pero también a usos específicos de las disciplinas que ocupan, digamos, el quehacer de nuestra sociedad, ¿sí? Términos mitológicos, ¿sí? Términos religiosos, comerciales, legales, políticos. Términos políticos está lleno, ¿sí?, de términos griegos. Los términos académicos, lógico, ya la palabra académica, la misma palabra académico es griega, ¿sí? Términos históricos, la palabra historia es griega. Términos filológicos, ¿sí?, la palabra filología misma es griega. Términos filosóficos, bueno, ¿para qué decir? ¿Sí? Es decir, nuestro lenguaje está impregnado de términos griegos. Voy a ver qué pasa acá en el chat. Ahí está. Bueno, eso, ¿sí? Y por último me queda decir que no solamente se da esa influencia del griego clásico en el castellano, no se da solo en el préstamo de raíces, sino que también se da en prefijos y en sufijos, ¿sí? Los prefijos, el prefijo a sobre todo, ¿sí? Anaeróbico es una palabra griega que no tiene, que no se maneja en el aire, ¿sí?, que no necesita de aire, ¿sí? Tenemos, qué sé yo, por ejemplo, cuando usamos el prefijo hiper, ¿sí?, hipermercado, por ejemplo. Bueno, mercado no es una palabra griega, pero sí hiper es un prefijo griego, ¿sí? El prefijo hipo, hipotálamo, hipocampo, son términos griegos, ¿sí? Es decir, tenemos una amplia gama, insisto, de términos griegos que hemos incorporado al castellano. El 20% de nuestras palabras son palabras griegas. Y es muy divertido encontrarlas. Una vez que sepamos vocabulario griego, que es lo que pretendemos hacer en el curso, vamos a encontrar esas etimologías y vamos a ver que están incluso en donde no esperábamos que estuvieran, ¿sí? Bueno, con esto entonces daría por terminado la clase. No sé si hay alguna pregunta sobre este temita, alguna duda, alguna consulta, algún comentario. Cualquier comentario es bienvenido, por supuesto. Buenísimo el ejercicio de los acentos, profe. Sí, bueno, buenísimo, sí, sí. Eso espero que se entienda un poco. Vamos a seguir practicando. El práctico de Filomena, los prácticos de Filomena, mejor dicho, van a venir muy bien porque ahí ustedes lo van a poder ejercitar mejor, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, de la regla de las 3 moras, pero sobre todo tengan en cuenta la clasificación, ¿sí?, según su acento, paroxítona, proparoxítona, perispómena, etc. Y cuándo yo puedo colocar el acento circunflejo, cuándo puedo colocar el agudo, ¿sí? Eso se va a ver a medida que veamos más vocabulario y a medida que veamos
el concepto de declinación con el cual vamos a avanzar dentro de 2 semanas aproximadamente. Así que ya van a tener tiempo para practicar el tema de los acentos. Bueno. Una última, profe. ¿Este Sí. material lo van a compartir? ¿Ya está? La verdad no me he fijado. El PDF que acabo de que usé es, sí, ya está en Moodle, ¿sí? Ah, bien, El bien. apunte que se llama Lengua Introducción 2. Ah, bien. ¿Sí? Y bueno, y acabo de subir también, les dije al principio, subí el apunte de cultura, el de la semana pasada. La semana que viene, que van a tener conmigo recién a ver, ¿qué día cae? Hoy es 23, entonces el 28 nos vamos a ver nosotros de vuelta y vamos a ver geografía de la cultura griega y el 30 vamos a ver la historia de la cultura griega. Recuerden que los que siguen gramática, los que siguen el curso de gramática, tienen un par de prácticos también y mañana nos vamos a ver, así que si quieren podemos hacer la puesta en común de eso, seguir adelante con la teoría. Bien. Por ahí fue un poco confusa la clase al principio y con el tema de los acentos nos volvimos medio locos, pero tranquilos, ¿sí? No se Hola, preocupen. profesor Luciano, ¿qué tal? Sí, hola. Coincido con Santiago, me pareció muy bueno el tema de los ejemplos. Sí. En un principio fue un poco difícil, complicado y complejo, pero después eso, o sea, yo lo entendí mal. Es más, coincido con él, ¿no? De los ejemplos que estuvo bueno. Ah, bueno. Así que muchas gracias. No, está bien, de nada. Bueno, me alegro que por ahí con los ejemplos se entiende siempre mejor. Sin los ejemplos, con la explicación en el aire es más difícil. Pero bueno. Bueno, creo que eso es todo. Así que bueno, chicos, nos vemos y disculpen por ahí por las demoras que tuvimos hoy. Así que bueno, los saludo, cuídense mucho, sigan cuidándose. Conozco ya, yo tengo una amiga de mi mamá que está internada en el hospital parece que tiene COVID, así que cuídense más que nunca. Que estén muy bien, así que ya me voy a ir despidiendo. Cualquier cosita me pueden consultar. Con Filomena se ven el viernes a las 4. Ya Filo subió los prácticos según dijo en el chat, así que bueno, nos estamos viendo. Insisto, cualquier consulta me escriben, no hay drama, ¿sí? Nos vemos. Bueno, hasta la próxima. Hasta mañana los que siguen gramática. Hasta luego. Chao. Dejar de compartir.